gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Karma y a Pere Isas la invitación para formar parte de estas jornadas internacionales de hoy, de mitad de proyecto de investigación. Bueno, Adrián, Kuhn y yo vamos a hacer un análisis de la evolución de la CDU, que la parte central son los años 70, a raíz de una crisis ideológica que hay en la democracia cristiana europea y en particular en este caso en alemana, pero no queríamos dejar de hablar de lo que es la CDU desde sus inicios a finales de los años 40, porque si no, no se entendería toda esta parte que viene a continuación, con lo que yo me voy a centrar en esos primeros años de la CDU, su ideología, cómo surge, los problemas que tuvo cuando surgió, para luego acabar llegando a esa crisis, y a partir de él ya explicará ese resurgir, esos cambios que hubo que hacer en el partido para que resurgiera, ¿no? Bueno, inicialmente, estas son las partes diferentes que vamos a ver. Hay que decir que la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, la CDU, es, en palabras de un antiguo responsable de la formación política, Norbert Lammert, el partido más exitoso de Alemania. En perspectiva histórica, su balance desde luego es muy notable. De los 9 cancilleres que ha tenido la República Federal de Alemania, en sus 7 décadas de existencia, 5 representantes de la CDU han gobernado el país durante un total de 52 años. Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Kissinger, Helmut Kohl y la primera mujer en el cargo, Angela Merkel. En las 20 elecciones que se han celebrado hasta ahora al Bundestag, al Parlamento Federal de Alemania, la CDU y su aliada en Baviera, la Unión Social Cristiana, la CSU, han alcanzado en 16 ocasiones la mayoría de los votos, incluidas en 1957 la única mayoría absoluta jamás conquistada. Partido de Estado alemán no oficial es el término que utiliza el historiador Andreas Rödler para describir la relación casi de simbiosis entre el partido y la nueva administración alemana surgida después de la Segunda Guerra Mundial. El politólogo Karl Rudolf Korte utiliza para su definición la expresión partido de Estado con vocación de gobierno permanente. Entre los logros que se atribuyen a la acción política de la CDU se encuentran hitos de la historia alemana reciente, como por ejemplo el exitoso proceso de reconstrucción de la República Federal tras la Segunda Guerra Mundial, la consolidación de la democracia tras los años de dictadura nacionalsocialista, el decisivo anclaje de la República Federal al bloque occidental y sus instituciones desde el inicio de la Guerra Fría, lo que se conoce con el nombre de Westbindung, el liderazgo del proceso de reconciliación e integración europea, o la reunificación de Alemania después de 4 décadas de división. Ninguna formación que compita en el ámbito político de centro-derecha en Alemania cuenta con una presencia ininterrumpida desde 1945, ni con los niveles de representación nacional alcanzados por la democracia cristiana. La CDU tiene presencia en todo el Estado federal, salvo, como he dicho hace un momento, en la zona de Baviera, donde en enero de 1946 se fundó el Partido Social Cristiano CSU, que exclusivamente centra su actividad en esta región, en este land. Mientras que la CDU es el resultado de una reorganización del campo político de centro-derecha alemán tras la Segunda Guerra Mundial, la CSU es la sucesora de facto del Partido Popular Bávaro. Apenas hay diferencias de carácter político entre ambos partidos demócrata-cristianos, siendo los únicos pequeños matices que les diferencian el conservadurismo social más acentuado de la CSU de Baviera, su composición esencialmente católica, su fuerte carácter regionalista, y en una época posterior también han tenido discrepancias entre ambos partidos como consecuencia del euroscepticismo de la CSU. La CSU ha ganado en Baviera todas las elecciones desde la Segunda Guerra Mundial. A ambos partidos, CDU y CSU, se les ha considerado partidos hermanos, ya que desde el año 1949 han mantenido unidas sus fuerzas a través de una alianza nacional parlamentaria en el Bundestag, por lo que cuando han actuado conjuntamente se les ha conocido como la Unión o los Unionsparteien. A pesar de que su relación ha pasado por momentos delicados, esta alianza se ha mantenido estable a lo largo de los años
gracias al reconocimiento mutuo de identidades diferentes y las habilidades de negociación entre sus dirigentes, los dirigentes de ambos partidos. Pero más allá de su actuación a nivel federal, en el resto de ámbitos, ambos partidos han sido siempre independientes. Sirva como ejemplo su independencia en su proyección exterior y sus alianzas o contactos con otros partidos demócrata-cristianos europeos. Y, más concretamente, puede servir de ejemplo el caso de la transición española, donde la CDU apoyó primero al equipo demócrata-cristiano del Estado español para formar un partido político y a raíz, tras las elecciones del año 77, a la UCD, mientras que la CSU de Baviera apoyó a los partidos que luego fueron los 7 magníficos que conformaron Alianza Popular y desde su creación Alianza Popular ya a lo largo de los siguientes años. En cuanto a los orígenes, de la CDU, hay que decir que el foco de la actividad del partido, tras su nacimiento después de la guerra, se estableció inicialmente de forma local y regional, y las relaciones entre estos grupos demócrata-cristianos fueron en sus inicios más bien informales. Las diferencias existentes a estos niveles primarios, especialmente en las secciones de Berlín y de Colonia, excluyeron la opción de crear un partido con una organización centralizada. Su formación a través de las zonas de ocupación fue fundamental a la hora de conformar las especificidades regionales del partido sobre una base federal. La CDU fue la respuesta para las nuevas aspiraciones de justicia dentro de la libertad en un momento histórico en el que era necesaria una democracia con acento social. Sus inicios no fueron fáciles y tras una ajustada victoria en las elecciones del año 49, en las primeras elecciones al Bundestag, la CDU se enfrentó a una fuerte pérdida de apoyos y votos en los primeros años 50 como consecuencia de una crisis fundacional. De hecho, la CDU no se estableció formalmente hasta el año 1950, después de la llegada de Konrad Adenauer a la Cancillería, y el puesto de secretario general no se creó hasta el año 1967. Por lo tanto, la mayor preocupación del aparato del partido durante sus primeros años de existencia fue mantener a la CDU en el poder. Las decisiones las tomaban directamente el canciller, el gobierno federal o el grupo parlamentario demócrata cristiano. En los inicios de la CDU, la reconstrucción del país y la recuperación de su soberanía prevalecieron por encima del desarrollo de una fuerte estructura de partido. Pero tras el bache inicial, que quedó superado para el año 1953, su éxito electoral se basó en el espectacular crecimiento económico y en la prosperidad de los años de la inmediata posguerra. Los demócratas cristianos permanecieron al frente de la Cancillería durante las 2 primeras décadas de existencia de la República Federal. Dicho esto, a continuación voy a pasar a hablar un poco de las características del partido: cristiano, social, liberal, conservador, una serie de términos que hay que aclarar. La CDU tuvo una fuerte orientación católica en sus orígenes. De hecho, inicialmente el número de votantes católicos y protestantes fue desproporcionado a favor de los primeros, y podría haber sido una continuación del Zentrum, que fue uno de los principales partidos durante el Imperio Alemán y posteriormente durante la República de Weimar. Sin embargo, los múltiples traumas del colapso de la República de Weimar y la necesidad de establecer un rechazo inequívoco respecto a la masacre del Tercer Reich crearon la necesidad de formar un nuevo tipo de partido que representara los valores cristianos en general. En palabras del primer canciller de la República Federal, Adenauer, abro comillas: cuando se reanudó la vida política en Alemania, después de la catástrofe, surgió la pregunta entre los antiguos dirigentes del Zentrum de si había que resucitarlo de nuevo en su antigua forma o si debía fundarse un nuevo partido. El Zentrum fue fundado en el siglo XIX como defensa contra las medidas del Estado prusiano sobre la propiedad eclesiástica. Solo contaba con un pequeñísimo número de miembros protestantes, pero nosotros necesitábamos, en la situación de Alemania de aquel entonces, un gran partido que abrazase por igual a los cristianos católicos y a los evangélicos. Cierro comillas. Bueno, esta desproporción entre católicos y protestantes de los inicios comenzó a cambiar a partir de los años 60 al colocar Konrad Adenauer y la dirección del partido a políticos protestantes en los puestos de liderazgo y en el gobierno, consiguiendo con ello un aumento del número de votantes de este grupo cristiano. La CDU, por lo tanto, se presentó en la República Federal como un partido interconfesional. Y además trató de integrar varias corrientes ideológicas existentes con anterioridad a la dictadura nacionalsocialista, como liberales, conservadores nacionalistas o derecha liberal,
otorgando con ello una amplia base social al partido y dando un paso esencial hacia el acceso al gobierno tras la guerra frente a los socialdemócratas del SPD, cuya existencia sí había sido anterior a la guerra. Por otro lado, los democratacristianos se convirtieron en la principal fuerza política para la integración de los diversos grupos de derecha, mediante un proceso de absorción y amalgamación. Abiertamente apoyaron el nuevo sistema democrático liberal, a diferencia de lo que había hecho el Centrum en algún momento de su existencia, y explícitamente buscaron la reconciliación y solidaridad entre los diferentes grupos sociales. Los debates que se han producido posteriormente acerca de la continuidad de las élites del Tercer Reich en las instituciones de la joven democracia alemana tienden a empañar el hecho de que la CDU contaba con varias personas activas en la resistencia contra el nazismo entre su generación fundacional. El proyecto de una agrupación del centro, un partido que unía a los cristianos de ambas confesiones, intelectuales, trabajadores y empresarios, autónomos y funcionarios, campo y ciudad, significó una auténtica ruptura en la manera de entender la competencia partidista, una innovación que, por otra parte, nació forzada por la experiencia totalitaria que había sufrido Alemania en los años 30 y años 40. Ante los trascendentales comicios de agosto del año 49, el nuevo partido, que en un futuro iba a ocupar el espacio del centro-derecha, no contaba con ninguna referencia organizacional explícita para orientar y convencer a los alemanes, a pesar de que el candidato de la CDU para el puesto de canciller, Konrad Adenauer, había sido alcalde de Colonia entre el año 17 y el año 33, por lo tanto sí que era un político conocido entre el electorado como representante destacado del centro, pero poco más tenía este nuevo joven partido. En este aspecto, otras formaciones como el Partido Comunista, el KPD o los socialdemócratas del SPD podían destacar sus credenciales señalando sus respectivas trayectorias políticas durante la República de Weimar o durante el Imperio Germano dominado por la monarquía prusiana. La influencia del ala liberal dentro de la CDU fue decisiva a la hora de diseñar un modelo económico propio para el espectro político de centro-derecha. Sin embargo, en los debates internos del partido, la asertividad de los llamados ordoliberales no podía darse por sentado. Por una parte, el liberalismo económico había perdido crédito en Alemania durante la gran crisis de los años 30. Por otra, la propia CDU ya había abogado por una especie de socialismo cristiano en su propuesta política del programa Allen del año 1947. En este programa, el ala social del partido consiguió insertar artículos sobre la socialización de las industrias estratégicas y fuertes derechos de cogestión para los obreros. No obstante, el ala social perdería su posición hegemónica con el paso de los años, y es que el propio Adenauer desaprobó, tanto por motivos personales como políticos, cualquier concepción socialista de la economía y abogó por un orden económico basado en la libertad y responsabilidad individual. En este contexto, resurgieron los conceptos económicos del liberalismo alemán forjados en los años 30. De hecho, los mismos ordoliberales, que resultaron ser tan influyentes en la posguerra, mantenían vínculos intelectuales con el nacionalliberalismo alemán de la época del Imperio. Tenían en común una visión compartida sobre el significante rol que debía jugar el Estado para poder desplegar adecuadamente los mecanismos de mercado en favor del bienestar individual. Gracias al éxito de la economía social de mercado, fundamento del milagro económico alemán de los años 50, la CDU y la CSU alcanzaron sendas mayorías en las elecciones del año 53 y 57. Cuando en el programa económico se consiguieron casar los conceptos de la doctrina social de la Iglesia Católica con las concepciones económicas ancladas en el liberalismo, apareció una nueva problemática con el término conservador. Durante la República de Weimar, el campo conservador estuvo ocupado por un ala protestante prusiano de creencias elitistas, monárquicas y antidemocráticas, y por otro lado, por una vertiente católica social arraigada en el régimen republicano. La CDU no quería autodenominarse como fuerza conservadora, para tratar de superar esta división política y social. Aparte de los tradicionales elementos antiliberales y antidemocráticos dentro del espectro del conservadurismo intelectual alemán, la creciente secularización de la sociedad alemana en los años 50 y 60 ponía el mismo concepto del conservadurismo en entredicho. En realidad, los valores que respaldaron al partido y que estuvieron contenidos en sus bases políticas y programas básicos fueron sencillos dada su generalidad: la libertad, la justicia y la solidaridad.
Además de estos, la preeminencia del valor de la persona, el reconocimiento de sus derechos, libertades y responsabilidades sin distinción de sexo, raza o religión, el respeto por las diferentes comunidades naturales, el concepto de Gemeinschaft, en particular la familia, y la prevalencia del bien común frente al dominio de los intereses individuales o de grupo. A todo lo anterior hay que sumar el concepto de subsidiariedad, según el cual lo que un hombre o una comunidad intermedia pueden realizar no debe ser asumido por un órgano mayor. Según este principio, el Estado debería intervenir llevando a cabo una labor orientada al bien común cuando las personas no puedan realizarla correctamente por cualquier razón. Se trataría de una intromisión siempre limitada. El principio de subsidiariedad lleva, por lo tanto, aparejado el reconocimiento del pluralismo social que supone la aceptación de cierta autonomía en la familia, el municipio, las regiones, las empresas y los sindicatos. Este principio lo ha defendido la CDU tanto en el ámbito nacional como en el europeo. En el ámbito nacional, los demócratas-cristianos alemanes impulsaron reformas constitucionales que fortalecieron el papel de los Länder, de las diferentes regiones, en el proceso legislativo y en la gestión de competencias como la educación, la cultura, la sanidad o la policía. En el ámbito europeo, la CDU siempre ha abogado por una unidad de Europa que respete la diversidad y la identidad de los Estados miembros y que limite su intervención a los asuntos que no puedan ser resueltos de forma más eficiente por niveles inferiores. Por otra parte, la CDU también consideró el federalismo, base sobre la que inevitablemente surgió el partido en sus inicios, fundamental para garantizar la democracia, la eficacia y la cohesión de la República Federal. Los demócratas cristianos alemanes ven en el federalismo la garantía de la diversidad, la cercanía a los ciudadanos, la competencia entre los Estados federados y la solidaridad entre ellos. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el hecho de que la CDU, desde sus inicios, ha asumido las opciones europea y atlántica conjuntamente, considerándolas esenciales para reforzar la democracia. De hecho, adquirió un gran compromiso con el desarrollo de la integración europea bajo fórmulas federalistas. La democracia cristiana alemana dio gran importancia a la conexión de cada ciudadano europeo con su patria, a la protección de identidades, valores y símbolos nacionales. El objetivo, desde los primeros momentos, fue la progresiva integración de los pueblos que, aun divididos por rivalidades seculares, habían tenido un mismo origen de civilización. Esta vocación apareció ya en la mencionada Declaración Programática Allen del año 47. A ello se sumó su posicionamiento sobre políticas de seguridad. Desde los inicios de la Guerra Fría, la CDU desarrolló una ortodoxia atlantista. Temerosa de un posible ataque soviético, fue el partido alemán más entusiasta a la hora de apoyar las decisiones de la OTAN. Y es que una serie de factores contribuyeron a ello. La posición geoestratégica de la República Federal de Alemania, situada en el corazón de Europa, delimitando los dos bloques antagónicos resultantes de la Segunda Guerra Mundial, la ausencia de barreras naturales y de profundidad territorial, y finalmente la vulnerable localización del enclave de Berlín Occidental. Todo ello obligó a la CDU a crear unos cimientos sólidos para el renacimiento de la Alemania Occidental. Y finalmente llegó al punto de la crisis de la CDU en los años 70. ¿Qué ocurre? Europeísmo y atlantismo fueron dos factores que contribuyeron a la persistencia de la CDU al frente de la Cancillería, a los que se sumó su habilidad para conseguir crearse un puesto como representante del centro político. Sin embargo, el partido se vio afectado por las profundas transformaciones que se produjeron a finales de los años 60 y que dieron paso a la modernidad, entre ellas el estancamiento comunitario, el paso a la oposición de los partidos demócrata-cristianos en varios países de Europa, la revolución del año 68, con todas sus consecuencias socioculturales, y la crisis económica que se desencadenó en el año 1973. En medio de este caldo de cultivo explotó de modo manifiesto la crisis de la democracia cristiana europea en general y de la CDU en particular. No se trató solo de una pérdida de votos y de una disminución de apoyos, sino sobre todo de una crisis ideológica, de la incapacidad para elaborar política y de su incompetencia para liderar los procesos de cambio de la sociedad civil. Fue en realidad una crisis de identidad que hundió sus raíces en una serie de cuestiones arrastradas desde los primeros años de la posguerra, fundamentalmente la carencia de una ideología. Frente a la gran dimensión de los problemas posbélicos,
los democratacristianos alemanes asumieron sus responsabilidades centrándose en las grandes cuestiones de su tiempo, pero descuidaron la creación de una cultura política propia basada en una elaboración teórica, política, social y económica. A la CDU le faltaba, por lo tanto, un verdadero programa político. Además, la naturaleza descentralizada del partido supuso que diferentes iniciativas se incluyeran bajo la fórmula de decisiones indiscutibles alcanzadas mediante el consenso y la solidaridad. A estas limitaciones se añadía la debilidad y en ocasiones disparidad entre la relación teoría-práctica. A la cuestión teórica se sumó la cuestión religiosa. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes del año 1965 del Concilio Vaticano II supuso un claro compromiso de la Iglesia con el sistema democrático, basado en los principios de libertad, Estado de Derecho y separación de poderes, que supuso la mejor fórmula para salvaguardar los derechos personales y políticos y mantener el bien común. A ello se añadió el derecho de reunión y asociación, la libertad de expresión y el derecho a la elección libre de la religión. A esta adaptación de la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de la modernidad le siguió un periodo de gran debate espiritual, cultural y político, que tuvo una gran influencia en el mundo democratacristiano. La Iglesia se alejó de la política cotidiana, se centró en funciones de servicio y aceptó el pluralismo de las opciones políticas de los cristianos. Frente a estos cambios, los partidos democratacristianos se cerraron en un proceso de secularización, debilitando el factor cristiano y olvidando, por tanto, su identidad inicial. Además, la CDU se vio afectada por la desideologización general que se produjo en los años 60 como consecuencia de la teoría del fin de las ideologías y que sumió a los partidos de diferentes credos en una importante crisis de valores. Se había comenzado a dar prioridad a los problemas de estrategia, a la realización de campañas electorales exitosas, pasando a un segundo plano las cuestiones de contenido cuando no eran directamente ignoradas. Bueno, finalmente, dentro del contexto general de crisis, en los años 70, la democracia cristiana acusó el aumento del individualismo en la sociedad moderna y el declive de la solidaridad. A ello se añadieron los cambios demográficos combinados con las consecuencias sociales de la globalización que llevaron al límite el estado de bienestar. A estos retos, y para recuperar su posición en el mundo político, tuvo que responder la CDU. Y no será hasta los años 70, estando ya en la oposición, cuando el partido dé mucha más importancia a la reconsideración de sus valores básicos. El proceso de revisión coincidirá con el acceso a la presidencia de Helmut Kohl. Y con esto doy ya paso a mi compañero Adrián Kuhn, que sigue con la crisis de los años 70 y la solución a la cuestión. Sí, por la cámara. Pues me sumo obviamente a las gracias por poder participar en este proyecto fantástico y gracias por la introducción. Yo elegí este cartel electoral que lejanos los tiempos cuando los niños de 13 años pues participaban en concursos de propaganda electoral, ¿no? Hoy ni siquiera en TikTok lo harían. Esto es un cartel electoral de ese niño llamado Manfred, de 13 años, del año 1970, y es un símbolo de esa crisis de la CDU, ¿no? Porque se dibuja una imagen de la sociedad alemana de ese tiempo, una imagen que tenía la CDU sobre su electorado que ya no correspondía con la realidad, ¿no? La CDU era la casa política de los obreros, de los autónomos, de los empresarios, del servicio público, de los profesores libres, obviamente las familias, de Men in Black, ¿no? Y también aquí esto me chocaba un poco, ¿no? Aquí falta obviamente el hombre o el marido, ¿no? Y qué interesante que estamos ahora mismo en el mismo punto, ¿no? En la CDU de hoy hay un debate sobre el programa fundamental otra vez, y si quiero volver a esto, ¿no? Es el concepto clásico alemán de Volkspartei, es decir, no hacer político pero en estrato de la sociedad, pero por la sociedad en total. También hay que decir que los socialdemócratas también tienen esta percepción de la política, ¿no? El problema de la CDU tenía en esos años de los 70 tenía nombre, apellidos y una cara, ¿no? Y que era Willy Brandt, ¿no? Willy Brandt, si se acuerdan de las 4 otras fotos de los hombres ya un poco mayores, Adenauer era canciller con 90 años, ¿no? Había clarísimamente una sed
de hacer una política, ¿no?, sin cinturón, no lleva cinturón en ese descomportable. Esto era la nueva política. Willy Brandt con el premio Nobel del 71, un político divorciado, no manchado por el nacionalsocialismo que estaba en los países nórdicos, ¿no?, pasaba ahí la guerra. Esto era lo que causaba problemas. La CDU era ya no actual, no era moderno. Esto, parte de esa crisis, obviamente, como partido, era una crisis de las cabezas, ¿no? Luego también una crisis de la organización, era muy jerárquica, comparado con el SPD, que es un partido obrero, que tenía amplia, digamos, mecanismos de la participación de la militancia. El CDU no lo tenía, y eso también se reformaba. Yo me voy a concentrar en lo que es el programa político, porque también es interesante de que, es que no se ve si esto se va a ver, yo creo que no. Heiner Geisler, el entonces secretario general, habla un poco del objetivo del programa político, ¿no? Es el primero de la formación, fundado en 1950, 28 años han tardado. Es decir, esto también es, como lo ha dicho la profesora Urrigo, un poco el resultado de una política más pragmática, tecnocrática, ¿no? Es un documento de la renovación intelectual de la CDU. Se necesitaba llegar a una renovación intelectual por la amenaza que era ahora Willy Brandt y este renovado Partido Socialdemócrata, que ya no era marxista desde el 53, ¿no?, en Bad Godesberg, ¿no? Ahora lo que voy en esos pocos minutos intentar de la pregunta que quiero contestar es en dos ámbitos de la política, digamos, alemana interesante, relevante en este tiempo, que son los años 80, que es una, la economía social del mercado, que no son políticas públicas, insisto, que es un fundamento más bien de la política alemana dentro del sistema político alemán, y la tal llamada Deutschlandpolitik, ¿no? Es política exterior, política de las dos Alemanias, ¿no? Cómo tratar a la otra Alemania. Y ahí quiero ver o desarrollar si hay un giro respecto a la política social liberal, es decir, del gobierno de Willy Brandt con los liberales, y por ende una vuelta a los orígenes de la CDU tal como lo despliega el programa que ahora vamos a presentar, o por el contrario, si resulta más duradera esta citada el legado pragmático tecnocrático del partido, ¿no? Y la propia conciencia dentro del partido que ese programa va a ser muy importante es el hecho que está en español, está en francés, en español, en inglés. Entonces tenían un instituto de solidaridad internacional, ¿no?, con el nombre, un título un poco izquierdista, que coordinaba un poco la acción exterior del partido, y lo publicaban en español, ¿no? Esto creo que es también interesante aquí. Lo copié de ahí, eso es documentación original, ¿no? Aquí el programa básico describe las convicciones comunes esenciales de la CDU, delinea claramente al partido hacia afuera, permitiendo que se reconozca más claramente su perfil. Es decir, objetivo primera, una función externa, ¿no?, marcar diferencias con la competencia y también establecer una narrativa propia. Insisto, 28 años después de la fundación del partido, ¿no? También un objetivo de ese programa básico es fortalecer la cohesión del partido. La doctora Urrigo ha hablado un poco de los tres almas, social, liberal, conservadora, y a veces obviamente también ligado a las rivalidades de carácter personal. Esto pues creaba una imagen de no unidad en el seno del partido, ¿no? Y la tercera es trascendental, lo llamé yo, una orientación acerca de los grandes retos, ¿no?, del hombre, dicen. Y también muy interesante, no voy a nombrar muchos nombres, pero uno, el encargado de la comisión que trabajaba en el programa fundamental era Richard Weizsäcker, ¿no?, von Weizsäcker, que defendía a su padre en Nuremberg, que después era presidente de la República. El primero, que el 8 de mayo de 85 habló del día de la derrota de Alemania, de la liberación, perdón, antes era el día de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ahora él, como primera vez, lo estableció como el día de la liberación, ¿no? Y él dijo, el cambio tecnológico constante nos obliga a fijar posiciones, ¿no?
Estamos en lo mismo, ¿no? Estamos hablando del cambio tecnológico vertiginoso y cómo nos afecta en la fragmentación política, en la fragmentación de las sociedades. Ciertamente, esto es un back to the future, ¿no? El partido sí, se puede decir, lo ha trabajado muy bien porque tardaron 6 años en el borrador de este programa político y había un proceso de consultas con académicos, ¿no? Muchos académicos de universidades que estaban pues, aconsejando el partido y que no tenían vínculo con él, ¿no? En un primer momento. Bueno, Deutschlandpolitik, ¿no? Alemania y el mundo, pero hablaba de Alemania, es decir, la parte oriental y occidental. Pues la Ostpolitik del Brandt, o la política de distensión, ¿no? Era lo nuevo que defendía la SPD, y además como por vez primera ganaron en el 72 a la CDU. Fantástico, muy gracias. A la CDU, estos electores del 72 pues, se interpretaban en plan como voto popular en favor de nueva distensión, de nueva mirada hacia la RDA, ¿no? la dictadura socialista en el este de Alemania. Y bien cierto es que Willy Brandt ya hablaba en el 63 de una solución de la cuestión alemana solo puede alcanzarse con la Unión Soviética, no en contra de ella, ¿no? La CDU estaba nada de acuerdo con esto. La política de Gerhard Schröder, que no era el canciller luego del SPD, sino de la CDU, el ministro de Asuntos Exteriores, era sí hablar con los vecinos en el este, pero nunca con la RDA y nunca con la Unión Soviética, ¿no? En el último tratado que hizo la CDU en el poder con la Unión Soviética era la devolución de los últimos prisioneros de guerra alemanes en el 55. Brandt también hablaba de la figura retórica de los dos estados en Alemania, y la CDU obviamente no estaba de acuerdo. Había una nación alemana aquí, hay un pueblo alemán, ¿no? Y desea una nación alemana. Esto era en ese momento contracorriente, ¿no? Porque se daba por hecho, tal como llamaba en la Unión Soviética, el reconocimiento de las realidades de la guerra, es decir, frontera occidental de Polonia, la línea Oder-Neisse, ¿no? Y que la RDA es un estado en pleno derecho. La CDU no podía, esto es más o menos, ¿no? En grandes líneas, luego tenemos tiempo para el debate, para debatir esto. No lo aceptaba y tenía una razón, o ellos dicen que tienen una razón. Esta razón era una razón legal, ¿no? La Constitución alemana, que es la ley fundamental, no se llama Constitución porque la Constitución era para un momento posterior, para la reunificación de Alemania. Entonces la ley fundamental hablaba de un Wiedervereinigungsgebot, ¿sí? Es un deber a la reunificación. Es decir, los poderes públicos de Alemania, su acción debería ser orientada hacia la reunificación. Cuando los aliados firmaron con la República Federal una devolución de parte de la soberanía en el 54, también aceptaron esta propuesta, ¿no? Y el Tribunal Constitucional en el 73, que sí ratificaba muchos de los tratados de la coalición social liberal con Moscú, con Varsovia, que había sido llevados al Tribunal Constitucional por la CDU, pero ratificaba este principio, ¿no? Wiedervereinigungsgebot. En el Partido Socialdemócrata, y esto ahora nos puede parecer un poco anacrónico, pero la verdad es que la caída del muro ha cambiado esta discusión de 180 grados, ¿no? En el Partido Socialdemócrata se pensaba que esto era un riesgo para la paz en Europa, que esto estaba el bloque que en cierta manera prohibía un entendimiento, ¿no? Por el bloque soviético. Es decir, para el gobierno de la coalición social liberal, el requisito previo para la reunificación fue su política de distensión, y mientras la premisa para la unión era al revés, ¿no? Que sostenía que solo la reunificación misma haría posible una distensión en el contexto de la guerra civil. Es decir, posiciones bastante
bastante enfrentadas, ¿no? Y si pasamos ahora lo que pasó con Helmut Kohl en el gobierno, y ahora estoy consciente que la acción de gobierno no es igual a la acción del partido, pero Kohl era siempre presidente de la CDU mientras estaba en el gobierno, ¿no? Y yo creo que podemos establecer aquí como tesis que partido y acción de gobierno estaban alineados en ese tiempo, ¿no? En su primera declaración hablaba de Alemania dividida. Yo hablo aquí en la Alemania dividida. Esto no casaba con lo que antes teníamos con nueva Ostpolitik, ¿no? A principios de los años 80, la RDA tenía una fuerte crisis económica y pedía créditos de miles de millones de euros a bancos occidentales con el beneplácito de Moscú. Y pues lo garantizaba la República Federal, pero Helmut Kohl ha sido bastante hábil en ligarlo a diferentes hitos. Uno fue el desmantelar los dispositivos automáticos de disparo, ¿no? Los famosos Selbstschussanlagen en el muro, y también permitir más visitas de ciudadanos occidentales. En el año 82 pasaron 40.000 personas de Occidente a Oriente, y en el 87 eran ya 1.200.000, ¿no? Y esa experiencia directa de las dispares condiciones de vida entre las dos Alemanias también alimentó la insatisfacción con el sistema en la parte oriental, ¿no? Otros hitos es una única nacionalidad alemana, es decir, los refugiados no tenían problemas de integración en la parte occidental, y era claramente un pull factor migratorio, ¿no? También la recuperación del vínculo transatlántico. El gobierno de Schmidt tenía grandes problemas internos en el SPD a la hora de la decisión de la OTAN del rearme, ¿no? De la doble decisión. Sufría mucho internamente, y esto pasó con Kohl pues, a ser otra vez una relación fructífera, ¿no? Entonces Andreas Röder, que también ha sido citado ahora, lo valora una continuidad práctica operativa y un cambio normativo declamatorio, ¿no? Los tratados con los países del este y con la Unión Soviética se mantenían vigentes, y cambiaba un poco el acento, ¿no? Pero también había debates internos. El propio Weizsäcker, por ejemplo, en el 88 habló que es peligroso hablar de la reunificación alemana, ¿no? Obviamente también tenemos aquí el factor que algunos querían la silla de Kohl, ¿no? Y si vamos a la economía social de mercado, aquí me parecía decisivo que antes de la emergencia de los verdes, el programa fundamental de la CDU ya hablaba del medio ambiente, ¿no? Y aquí básicamente lo que hace es desplegar la dicotomía en ese sentido, ¿no? El rendimiento individual y la justicia social, la competencia y la solidaridad, y la responsabilidad propia y la seguridad social, ¿no? Y si vamos aquí al momento de crisis, en el 66-67, la idea desplegada por el gobierno de entonces era que se necesitaba una Globalsteuerung, ¿no? Política keynesiana, que el Estado tenía que intervenir en la economía a través de una gestión global en la política fiscal, financiera y monetaria, ¿no? Y se confiaba esto de base con ese éxito económico de la posguerra, que se puede tener dos, ¿no? Grandes crecimientos, una protección individual. Y había esa idea de un cuadrado mágico de empleo, producto social bruto, de tasa de desempleo, de inflación, ¿no? Baja inflación, baja tasa de desempleo y alta tasa de crecimiento. Esto no funcionó. En el 1970 teníamos menos de 1% de desempleados, y en el 82 ya 7.2%, ¿no? Esto es el gran problema de esa época en Alemania, el desempleo, ¿no? Y la deuda pública, que rondaba los 20% del Producto Interior Bruto en 69 y se doblaba en 82. Esto era la herencia recibida de Helmut Kohl, ¿no? Entonces, ¿qué quería Kohl? Una vuelta a Adenauer, ¿no? Por lo menos semánticamente. Dijo, hay que volver a reconfigurar la política económica y social, poniendo fin a las exigencias excesivas del Estado
y a los sistemas de seguridad social, ¿no? Renovación del sistema. Renovación, obviamente, del principio de subsidiariedad, menos Estado, ¿no? Dijo Kohl en esta famosa declaración primera gubernamental, ¿no?, que el Estado ha vivido a expensas de los ciudadanos a expensas de los compatriotas y todos a expensas de las generaciones futuras, ¿no? En Alemania a los políticos les gusta hablar de las generaciones futuras si se trata de la deuda nacional, ¿no? Y se propuso que el Estado se redujera a las tareas centrales, hoy en día diríamos un mensaje neoliberal, ¿no?, clásico, y renovar el sistema. ¿Qué medidas implacó? Había una ayuda a la inversión para las empresas, una ayuda financiera sin intereses, consolidación de la deuda, obviamente privatizaciones, 10.000 millones, sector de telecomunicaciones, respiro en la política social y recorte en el sistema de pensiones y de salud, ¿no? Flexibilización también del derecho laboral. Si vemos los datos macroeconómicos, el mensaje es un poco mixto, ¿no? Aquí tenemos la cuota social, que es el peso del Estado y de seguridad social en la economía, ¿no?, medido en el porcentaje del Producto Interior Bruto, que se queda, bueno, la diferencia son 3 puntos de porcentaje, ¿no? Esto, Sozialleistungsquote, es ratio de beneficios sociales, es decir, lo que se paga en beneficios sociales a los ciudadanos de las arcas públicas, y aquí tenemos un descenso de 4 puntos de porcentaje, ¿no? La inflación, que sí bajó, las inversiones se quedaron estables, había un crecimiento económico, el desempleo que preocupaba tanto y que preocupaba a Helmut Kohl hasta el 98 también se sigue igual, y también la tasa de empleo, ¿no? Aquí el mensaje es un poco como antes, ¿no?, que había un intento de cambio de declaraciones, había un intento de cambiar la política del gobierno anterior, vuelta a los orígenes que marcaba el programa fundamental, pero al final el resultado, digamos, es mezclado. Y digo que vamos al 98, que sí vamos a abordar en nuestro texto, porque la reunificación alemana obviamente ha cambiado el tablero económico de Alemania, gracias a que había que reconstruir una gran parte de estos nuevos estados, ¿no? Y con esto podemos abrir el debate. Muchas gracias.